aprovechación para saludar a Laura Vilches de la sección de Literatura y Cultura en Se Tenía que Decir. Buenos días, Lau, ¿nos escuchás? ¿Qué tal, Jessy? ¿Cómo están? Hola, Buen día, Laura. Lu. Buen día a la Bien. audiencia. ¿Tenés una película que te gustaría que esté liberada y gratis? Uy, qué Uy. pregunta. No va a salir ahora, la pienso para el final. Está Dale, muy capaz bien. que se te va ocurriendo en el transcurso Dale. de la sección. Bueno, literatura de la clase obrera y realismo capitalista. Así la Así es. presentaste hoy. Sí, es un libro de un escritor brasileño, Luis Rufato, nació en el 61, escritor contemporáneo, eh, y bueno, que trae unas historias sobre la clase trabajadora, ¿no? Que como no tiene fronteras, podemos ver las miserias y la explotación a las que somete el capitalismo a la mayoría del orbe, que están también presentes en estas 69 historias de uno de sus libros llamado Ellos eran muchos caballos. A veces el relato de Rufato tiene continuidad, tiene coherencia. A veces es entrecortado, fragmentario, se recuesta sobre varias voces que están diferenciadas con tipografías distintas, como en el relato Así, que es el relato número 16. Y ahí el lector tiene que hacer su trabajo de reconstrucción, de recomposición de la historia, porque ese es uno de los objetivos de Rufato, que la clase trabajadora sea un sujeto activo. Como en una ciudad, en este libro, también circulan entre las historias papelitos que recomiendan oraciones a San Expedito, el patrono de las causas urgentes, cartas de una madre a su hijo, listados de nombres, oficios. Como les decía, Rufato se considera un obrero de la palabra y reivindican su origen de una familia obrera de Minas Gerais. Él dice provocadoramente, y por eso lo elegía para el título, él hace realismo capitalista, para contraponerlo a esa doctrina, el realismo socialista que se impuso en la Unión Soviética bajo el régimen stalinista. Y habla de aquellas historias de las que no todo el mundo habla, que es esa clase obrera urbana y de las clases empobrecidas, de las clases medias empobrecidas en una megalópolis, en este caso como San Pablo. Dice que sus novelas son novelas colectivas y que lejos de licuar o diluir las subjetividades, las individualidades de los personajes, lo que él se propone, y eso es lo que vemos en Ellos eran muchos caballos, la historia de una clase obrera que se compone de múltiples historias, las vidas de las mayorías humildes, trabajadoras y trabajadores precarios, con sus múltiples formas de explotación y ese elemento común que viven sobreviviendo en un transcurrir hacia la muerte, como de alguna manera parece insinuar el relato en el que un anciano, un jubilado, dice que se sabe un estorbo para su hija con quien vive, que suda para llegar a fin de mes. Bueno, ese relato se llama La vida antes de la muerte. Las historias de Rufato son brevísimas, son mínimamente desplegadas a lo largo de una página o dos, y allí presenta estas historias de la vida cotidiana de seres muchas veces anónimos, como aquella historia de esa mujer que es un personaje un poco fantasmagórico, el de una madre cuya hija ha desaparecido, no se sabe muy bien, pero podrían ser las redes de trata, que deambula por la ciudad como fantasma. Fran es la joven mujer que espera eternamente, acompañada por el alcohol, un papel, porque es actriz, que la saque de una vida rutinaria. Pañales es un relato breve también de un hombre desempleado que acaba de ser papá, se debate deambulando en el supermercado mientras hace cuentas y las deshace para ver si lleva pañales o leche en polvo o chupete o una mamadera. Y el personal de seguridad, el súper y su gerente jamás entenderían esta situación por fuera de las anteojeras del prejuicio que vincula pobreza a delito. Si llegase el cliente es otra historia, una historia trágica del trabajo precario con nula actividad para aquellos laburantes que limpian vidrios en los rascacielos y edificios despejados de la capital paulista. Y se escucha en este relato muy triste, pero a la vez muy bien narrado, los ecos de aquella vieja canción de Chico Buarque, Construcción. Hay otro relato que es
se llama El Paraíso, un niño pobre que llama paraíso a vivir en una cama con sábanas limpias y un acolchado que lo protege del frío, aunque a cambio tenga que hacer el trabajo de permitir ser fotografiado en situaciones de explotación sexual para sesiones de pornografía infantil. Lau, una En pregunta. vista Todas parcial, sí. estas historias que vos decías que son historias breves, ¿conforman parte de un mismo libro? ¿Están recopiladas en un mismo libro? Sí, son 69 historias de un mismo libro y antes de seguir te cuento la anécdota que les iba a contar. Dice que Rufato cuando va a presentar este libro a las editoriales le dijeron que no, que esto no era un libro, que no servía, que eran todos relatos fragmentarios, que no tenían título, que no estaban ubicados en tiempo y espacio y entonces él dice, bueno, está bien y vuelve luego de un tiempo con un relato con los mismos relatos, pero encabezados con uno, titular, San Pablo, 9 de mayo 2000, martes, el tiempo. Hoy en la capital el tiempo irá de nublado, parcialmente nublado, temperatura mínima 14, máxima 23, calidad del aire oscilando de regular a buena, el sol nace a las 6:42 y se pone a las 17:27, luna creciente. Es muy simpático el modo en que elige saltear la trampa de las editoriales. Claro. Pero bueno, como les contaba, en vista parcial de la ciudad se muestra la vida de las personas, de los trabajadores dentro de un colectivo donde apoyan un poco el cansancio del día en otros pasajeros, en las barandas, en las ventanillas del micro. Y hay uno que es muy bello, pero no deja de ser muy triste, que se llama Matanza número 41, que es la historia de jóvenes negros asesinados aparentemente a mano de la policía en medio de la calle, y esa misma policía que cruelmente patea al perro, que cuenta lo que ve aquella madrugada en que busca a su dueño vagabundo y desempleado. Luis Rufato tiene 5 novelas tituladas como compilado bajo el título de Infierno Provisorio, son novelas que se desarrollaron desde el 2005 hasta el 2011 y retratan la historia de industrialización de Brasil a partir de los años 50. Con esta novela esta serie de relatos, de fragmentos, estos 69 fragmentos que cuentan la historia de una ciudad, el autor obtuvo el premio de la Asociación de Paulistas Críticos de Arte y el premio Machado de Assis como mejor novela en el 2001. Es un escritor muy leído y muy apreciado por la crítica y hoy quería traer este texto porque, bueno, desde el Frente de Izquierda Unidad estamos por encarar este fin de semana una conferencia latinoamericana y de Estados Unidos donde un poco esta clase trabajadora que no tiene fronteras va a dar cuenta de la situación que vive, de las injusticias y también de las rebeliones que vemos asomar por el horizonte. Bueno, me encanta. Bueno. No, Sí. no Aparte de la conocía. idea esta de realismo capitalista, o sea, es muy interesante, ¿no? O sea, en oposición, como decías vos, al realismo socialista. Sí, muy interesante y lo que creo que es y muy interesante de Rufato es encontrar en él ese orgullo de clase, un orgullo como escritor de la cual proviene y que dice que no se encuentra mucho en la literatura y creo que es cierto, que inclusive en la literatura brasileña hay mucho de literatura marginal, le llama él, dice no siempre es literatura de calidad, que exige a los lectores que pongan de su parte y dice que los escritores que salen de las clases bajas, de la clase media urbana, de las clases trabajadoras, en general, cuando logran acceder a la educación formal de calidad, que está pensada para las clases medias y altas, en general tienden a olvidar su raíz, tienden a olvidar su condición de clase para ser asimilados al statu quo. Bueno, Luis Rufato es un orgulloso escritor de la clase obrera y creo que estos relatos que recomiendo valen la pena porque así como en esa San Pablo donde encontramos estos personajes que pueden ser los de un día cualquiera como encabeza la obra, con un clima cualquiera en una ciudad que también puede ser cualquier otra, cuenta las historias invisibilizadas de aquellos seres múltiples que sin embargo mueven al mundo, ¿no? Bien, bueno, acá